Para quien no me conozca, soy Santos Tejón, soy el concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio Local del Ayuntamiento de Gijón. Y a través de Gijón Impulsa colaboramos con el UTA en estas jornadas de divulgación científica, tecnológica, de cara a unir lo que es el mundo empresarial con el mundo universitario, en el que se exponen varios proyectos de diversas ramas a las que consideramos estratégicas para el desarrollo de nuestra ciudad, de Gijón. En este sentido, bueno, pues hoy vamos a hablar de fabricación avanzada, un tema que realmente como ingeniero industrial me apasiona, porque digamos ahí que todas las innovaciones tecnológicas que se están llevando a cabo están creciendo exponencialmente. Se van a tratar diversos temas, como es la robótica industrial o la robótica colaborativa, fabricación aditiva, y digamos que cualquier sistema que pueda mejorar la competitividad de nuestras empresas de una manera tecnológica, y que bueno, se van a abordar aquí por diversos expertos de varias empresas como Sears Stance o Canonical Robots, y bueno, diversos expertos universitarios del Utah, de la Universidad de Oviedo, del campus universitario, todos estos actores que configuran nuestra milla del conocimiento, Margarita Salas. Y sin más, pues bueno, doy la, doy la palabra a Jorge Inés del Utah, para que Ujú. ponga sus... Muchas gracias, Santos. Bueno, la primera ponencia va a realizarla Javier Labrada, de Sear Stems, que bueno, lleva por título La robótica no tripulada en la industria. Javier es graduado en Náutica y Transporte Marítimo, presidente y cofundador de Drone for Students y director del primer Congreso de Emprendimiento e Industria 4.0. Actualmente es el director de Sear Stems y luego, bueno, a lo largo de su carrera, bueno, partió también fue ganador de una beca Imagine de la Fundación Banco de Sabadell, Premio Nacional a Mejor Trabajo Fin de Grado relacionado con el emprendimiento de la Cátedra Capgemini, Caja Rural y de la Universidad, bueno, Caja Rural de la Universidad de Oviedo. También es un apasionado de la formación transversal, redactor en el medio de música clásica Platea Magazine, y bueno, nos va a hablar, pues eso, ¿no? De qué está haciendo en relación a robótica no tripulada en la industria, pues dentro de su empresa. Cuando quieras, Javier. Pues muchas Si gracias, me he Inés. dejado algo, puedes añadirlo también. No, no, yo creo que está bien. Ya he resumido bueno, toda mi carrera breve, no todas las aventuras por las que pasé en estos últimos años. De modo que nada, muchas gracias por tu introducción. Voy a intentar compartir pantalla para que podáis ver la presentación. Ahí está. Entonces, bueno, como has mencionado antes, ¿no? Desde hace ya 2 años, desde enero de 2019, bueno, soy el fundador y el director de una pequeña empresa, Searsen Robótica y Sistemas, donde, bueno, pues nuestra intención, ¿no? Nuestro modelo de negocio se centra en la robótica no tripulada aplicada a la industria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto, digamos, ahora mismo hay 2 vertientes, ¿no? o líneas de negocio en lo que nosotros desarrollamos, y las 2 tienen que ver con la robótica, pero aplicada de formas distintas, ¿no? De este modo, estamos ahora mismo, ¿no? Tanto dando servicio en industria con las plataformas robóticas que nosotros ya tenemos y que ahora os enseñaré, como aplicando, como las plataformas las desarrollamos nosotros, pues aplicamos estas tecnologías que hemos aprendido, entre comillas, con las que hemos trabajado, ¿no? Para desarrollar las plataformas, y las rentabilizamos a través de proyectos de ingeniería de I+D, ¿no? A modo de, pues, más o menos consultoría. Ejemplo de plataformas robóticas, pues son, por ejemplo, ¿no? Este dispositivo para hacer inspección de almacenes robotizados. En el caso de los almacenes, ¿no? Robotizados, hay un transelevador, hay una máquina que es la que mueve las cajas dentro del almacén, y este almacén, como normalmente los pasillos son muy angostos y muy altos, hay que hacer una inspección de los niveles superiores. Habitualmente el operador pues, se subía en el transelevador para hacer la inspección, y nosotros con nuestro dispositivo, bueno, pues la idea es poder embarcar, ¿no? Esta caja, este robot de inspección sobre el transelevador, y que puede ir transmitiendo vídeo y iluminando el almacén
a tiempo real. De modo que esto lo veréis siempre repetido, ¿no? El objetivo fundamental de esto no es desplazar al inspector, sino moverlo de sitio, ¿no? Tanto en industria como en esta parte de almacenes, como ahora en el caso del ROV submarino. Siempre tiene que haber un inspector que se acerca a la zona que hay que inspeccionar, que normalmente está en un ambiente pues, peligroso, ya sea por la atmósfera, por la temperatura, porque sea un trabajo en altura, ¿no? Entonces, con la idea de los robots es evitar que el inspector tenga que ir hasta ese punto, sino que se quede en tierra, en un sitio cercano, y pueda estar viendo los datos que recogen los robots de inspección. Otro ejemplo, y relacionado además con Gijón Impulsa, que ha sido el organismo que lo ha financiado, es este ROP para inspección y mantenimiento submarino, ¿no? Nosotros hemos desarrollado este ROP con la idea de poder hacer inspecciones de elementos sumergidos, de elementos que estén debajo del agua, y en combinación con el proyecto, bueno, con una empresa que se llama To Chain Technologies, que es también una empresa que forma parte de la Mía del Conocimiento aquí en Gijón, decidimos dotar a este ROP, financiados por Gijón Impulsa, de una serie de sensores medioambientales que medían pues, bueno, un conjunto de parámetros del agua, ¿no? Como puede ser el pH, el oxígeno disuelto, la temperatura. Digamos, además, el valor diferencial de esto y que aportaba la otra empresa era que todos los datos que recogían los sensores iban digamos, a la estación de tierra, ¿no? A través de un cable de comunicaciones. La estación de tierra es un ordenador portátil y desde ese ordenador portátil, antes de que tú trabajes con ellos, automáticamente se securizaban en una red de blockchain, ¿no? Porque el portátil estaba conectado a Internet. Continuando con las plataformas, esta es una que quizás todo el mundo conozca o le suena más, ¿no? Porque al final los drones, cuando hablamos de drones, normalmente todo el mundo piensa en drones o en vehículos aéreos. Pues en esta línea hemos desarrollado recientemente un dron de tipo aéreo, es el que veis aquí en la foto, con la particularidad de que es capaz de medir espesores a través de ultrasonidos, ¿no? La medición de espesores se engloba dentro de lo que se llama ensayos no destructivos en industria. Y bueno, pues estos ensayos no destructivos son importantes de cara a valorar el estado de una estructura industrial concreta, ¿no? En el caso de estos espesores, pues utiliza la tecnología de ultrasonidos para saber el espesor o el grosor de chapas metálicas, por ejemplo, de tanques o de pilares, cosas así. Normalmente para esto hay que ir manualmente con el palpador, que es el sensor, y el inspector tiene que apoyarlo sobre la superficie del tanque, pero utilizando este dron, pues es posible embarcar el palpador en el dron y hacer la medición de forma remota. Bueno, como apunte, este desarrollo en concreto lo tratamos de proteger a través de patente nacional y nos la han concedido hace muy poco, con además muy buenas valoraciones en cuanto al examen, ¿no? Que ellos realizan sobre la calidad, entre comillas, de la patente, sobre las reivindicaciones. Y luego también pues, tenemos un desarrollo de una plataforma terrestre embarcando el mismo sensor de espesores por ultrasonidos, pero en este caso en un robot, en un crawler con ruedas magnéticas, para que pueda trepar por las chapas, ¿no? de los tanques sin falta, digamos, también de colocar andamios. Al final, quizás hay alguna plataforma que sea redundante, pero por nuestra experiencia en industria es complicado tener un robot o una plataforma que sirva absolutamente para todo, ¿no? Porque cada tanque o cada estructura es distinta y a veces pues, se necesitan enfoques distintos para que el robot funcione y pueda realizar la inspección. Entonces, por mencionaros también brevemente la parte de tecnologías con las que nosotros trabajamos y que les vemos aplicación en la industria, lo comentaré ahora, y después, en el tiempo que me quede, enseñaré un par de vídeos sobre las plataformas anteriores y sobre estas tecnologías. Madre. Bueno, tecnologías con las que... tecnologías con las que trabajamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la visión artificial, donde hemos desarrollado un demostrador, que luego veréis el vídeo, con Gazebo y OpenCV para hacer reconocimiento de chapas metálicas. O, por ejemplo, para conteo de personas, ¿no? En estos tiempos de coronavirus es importante pues, saber, por ejemplo, controles de aforo, saber la distancia que hay entre personas para ver si está cumpliendo la distancia de seguridad, etcétera. También muy de aplicación es lo que se engloba dentro, ¿no? De localización, navegación y mapeo.
o percepción, ¿no? Dentro del mundo de la robótica esto se llama percepción, es saber, o es que el robot sepa más bien qué tiene en el entorno que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Y luego os enseñaré el vídeo, hacer SLAM, que es una tecnología que se llama Simultaneous Location and Mapping, ¿no? Que de forma simultánea el robot se vaya moviendo. Y entonces, location and mapping, ¿no? Mapping que vaya generando un mapa del entorno, como veis aquí con el escáner, y luego location es que de forma simultánea se vaya haciendo el mapa y vaya posicionándose, ¿no? A la vez. Luego, una vez completa el mapa, pues ese mapa queda guardado para posicionarse más veces, ¿no? O también, pues dentro de esta parte de navegación, se utilizan a veces tecnologías de odometría visual para tomar referencias locales en zonas en interiores, ¿no? Donde no hay GPS, pues tú puedes utilizar esa tecnología para que el robot se posicione. También lo veréis en un vídeo. De hecho, os los voy a enseñar ya ahora mismo. Aquí veis el ejemplo de SLAM, como os comentaba, ¿no? de generar de forma simultánea un mapa y posicionarse sobre ese mapa. De modo que aquí se puede ver el robot terrestre. En este caso lleva un escáner láser en 2D en la parte superior y con ese escáner digamos, va recogiendo información del entorno, ¿no? Y veis aquí abajo cómo a medida que va avanzando se va generando ese mapa y además hay un vector, ¿no? Hay esta especie de flecha que nos dice tanto dónde está el robot como hacia dónde apunta. Esto es útil, por ejemplo, de cara a buscar o a tener plataformas que se puedan mover de forma autónoma, semiautónoma, ¿no? En una planta industrial o en el interior de un edificio, pues bueno, sería la tecnología que hay que emplear. También si el entorno es más grande, como veis, pues bueno, en función del sensor que embarques y del alcance que tenga, ¿no? el propio láser, pues el mapa puede tardar en generarse más o menos. También esta parte que os comentaba, ¿no? De odometría visual. Tú si vuelas un dron en interiores, que puede ser el interior de un tanque o lo que sea que quieras inspeccionar, normalmente si no tiene GPS tienes que hacer correcciones continuamente con el mando para que no se te vaya, ¿no? En cambio, se utiliza esta tecnología de odometría visual, que es algo que muchos drones comerciales también ya emplean. Bueno, la diferencia es apreciable. Ahora estamos volando en manual, entre comillas, y en cuanto activas el modo de vuelo pues automático, asistido, veis cómo se queda quieto perfectamente. Yo aquí ya no estaba tocando el mando, sino que el dron, digamos, se realimentaba con la información que le daba la cámara. Incluso, por ejemplo, en elementos no más en altura, si ahí hubiera una tubería o algo que hubiera que inspeccionar, pues con esto ya te permite obtener imágenes mucho más estables de ese elemento. Y también por concluir con un último ejemplo, esta parte que os comentaba, ¿no? de un demostrador combinando visión artificial con OpenCV y una simulación de entornos con Gazebo. Entonces, en este caso, bueno, simulamos el entorno este de la nave industrial. Nos imaginamos, ¿no? Que hay un robot, o bueno, simulamos que hay un robot moviéndose por ella que lleva una cámara convencional, es una cámara de vídeo normal y corriente. Y con la programación que hay hecha en OpenCV es capaz, por un lado, de detectar, imaginas que es un taller, ¿no? Pues donde hay chapas metálicas, de esas chapas, donde tienen una referencia escrita a tiza, que nos indica pues, la chapa que sea, segmenta las regiones de la chapa donde detecta que hay un texto escrito, que está la tiza, y entonces agrupa esos caracteres para después digitalizarlos, ¿no? Que es lo que veis aquí. Los metería en consola y una vez que está digitalizados, pues bueno, tú con esto podrías hacer, por ejemplo, un control del stock que tienes en el taller para saber la cantidad de chapas que tienes, dónde las tienes, por ejemplo. Cosas así. Entonces, bueno, como veis, no quiero extenderme más porque creo que ya he agotado el tiempo de la presentación. No sé si luego hay tiempo para preguntas o no. Esta es un poco, ¿no? Rápidamente la visión que nosotros tenemos de la empresa, las aplicaciones que yo le veo a la robótica en el mundo industrial y bueno, en lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Javier. Las preguntas, en principio, las solemos dejar para el final del desayuno, a no ser que alguno de vosotros tengáis que marchar antes y entonces
Yo no sé si, Javier, tenías que Yo tengo que marchar. marchar. De hecho, pedí por favor que me la... Sí, entonces, es que sabía que ibas el primero Sí, porque creía que tenías algún problema de sí, agenda. sí, sí, Entonces, sí. pues casi que hacemos las preguntas para tu ponencia ahora. Si alguien Vale, quiere ahora o nunca, sí. intervenir, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, por abrir fuego. Hola, Javier. Bueno, una presentación muy de mi estilo, muy estética, muy clara, y además en unos ámbitos que me tocan de cerca, sobre todo en la parte de los drones. Y tenía una pregunta para ti, porque ese sensor de ultrasonidos que metéis en el dron, me surgió la curiosidad de la estabilización del dron para poder comprobar por ultrasonidos ese espesor de las chapas. Supongo que necesitaréis una estabilización muy buena. Y no sé si entra dentro de lo de la patente que tenéis presentada. Sí, dejé de compartir pantalla, igual no lo tenía que haber hecho. Te voy a enseñar un vídeo de este dron en concreto volando. A ver. Realmente lo que necesitas, ¿no? Para que vuele el dron, en caso de que, o sea, para que mida espesores, ¿no? Sí es cierto que la estabilización del dron tiene que ser buena, y sobre todo tiene que poder hacer o ejercer una fuerza contra la superficie, ¿no? Al final el palpador tiene que empujar contra la superficie, porque si no, no acopla. O sea, si está separado, o incluso ya no separado, aunque parezca que toque, pero no esté empujando, no acopla, ¿no? Porque el sonido al final no pasa y no mide. Entonces, la idea que tuvimos, voy a compartir pantalla otra vez. Voy. Ahora, vale. Esto, ¿no? La idea que tuvimos fue jugar un poco con los vectores de fuerza de las hélices. Al final tú en un dron tienes 4 hélices y digamos que el vector de fuerza va hacia arriba, ¿no? Porque son las que generan la sustentación. Pero claro, en el momento que el dron se inclina en horizontal, esa fuerza que en principio sería solo en Y, ya digamos, aparecen nuevas componentes en X, ¿no? Que serían las que ayudan a empujar el palpador contra la superficie. Entonces, nada, le colocamos estas 2 antenas o patas en fibra de carbono, de tal manera que el dron se acercase a la chapa volando. Una vez que toca con esas antenas, al seguir empujando, ¿no? Como que bascula, hace un movimiento, digamos, como pivotante, que es un poco el core este de la patente que solicitamos. Y entonces ya, en el momento que apoya, tú sigues dando el stick hacia adelante, claro, rota, y ahí el palpador en la punta, pues ya veis que ya sí que está empujando, ¿no? Y ya en cuanto empuja y se queda así quieto, tú ya puedes medir el punto. Es verdad que para esto es importante, más incluso que la estabilización, que el propio, o sea, que la propia superficie donde vayas a medir esté limpia, porque a veces si tiene porquería, no, es muy complicado que acople, ¿no? Tiene que estar bien limpia y tienes que tener gel acoplante bastante. Son las principales dificultades que vimos. O sea, a veces no mide y dices, no mide, si antes medía y tal, y suele ser la propia superficie. Bien, muchas gracias, Javier. A ti. ¿Alguna pregunta más? Nadie se anima a hacer alguna pregunta. Bueno, yo la verdad es que como es un tema que no controlo, tampoco tengo, bueno, o sea, me parece súper interesante lo que estáis haciendo y aparte, bueno, es como con aplicaciones tan variadas y con tanto tipo de robots que la verdad es que tenéis abierto ahí tenéis abierta un montón de posibilidades, ¿no? Pero bueno, o sea, me parece genial lo que estáis haciendo y bueno, la ponencia es súper interesante. Entonces, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta de verdad, porque lo mío es como pregunta. Alguien que entienda un poco más del tema de robots. El apoyo moral también está bien, ¿eh? En el emprendimiento también ayuda. También ayuda, sí. Sí. Bueno, pues parece que no tenemos a nadie más con cuestiones. En cualquier caso, si a lo largo del desayuno alguien va teniendo alguna duda y todavía estás por aquí, pues ya que te pregunten lo que sea. Pues muchas gracias, Javier. Muy bien, perfecto. Gracias a vosotros. Bueno, entonces pasamos a la siguiente ponencia,
es de Silvia Jiménez, de Metal Industry 4 o 4, dependiendo cómo lo queramos decir. Su ponencia va a ser la fabricación aditiva en el sector industrial, el caso de Asturias. Y en esta ponencia pues nos va a presentar el proyecto 4Cs, que es gestión colaborativa y competitiva hacia el cambio de la cadena de suministro. Bueno, Silvia es máster en innovación social, graduada en comercio y marketing, y dentro de este equipo técnico de Metal for Industry, o Metal Industry 4, ha sido o es la responsable de innovación y proyectos. Y en este proyecto en concreto, pues ha estado muy involucrada desde el principio, tanto en la definición de las empresas como en el diseño de las actividades que se han ido desarrollando a lo largo del mismo. Entonces, bueno, Silvia, cuando quieras. Vale, genial. Muchas gracias, Inés. Gracias a Gijón Impulsa y al Instituto de Tecnologías Asturiana por darnos esta oportunidad de estar aquí hoy y presentaros el proyecto Forces. Voy a compartir mi pantalla. Vale. Lo veis, ¿no? Creo. Bueno, para quien no nos conozca, somos Meta Industry 4, somos el clúster de fabricación avanzada de la industria del metal en Asturias y bueno, actualmente somos 61 socios, entre los que encontramos empresas tanto tecnológicas como industriales, también es socio de la Universidad de Oviedo y bueno, todas aquellas organizaciones que complementan un poco el ecosistema industrial asturiano. El clúster es el punto de encuentro entre la búsqueda y la oferta de soluciones y lo que intentamos hacer con nuestras acciones es adelantarnos a los escenarios a los que se tiene que enfrentar la industria. Nos gusta decir que somos un agente facilitador de la transformación industrial hacia una industria más inteligente y avanzada. Lo que os presentamos hoy es el proyecto Forces. Como bien decía Inés, el título completo es Gestión colaborativa y competitiva hacia el cambio en la cadena de suministros, pero nosotros lo acortamos y lo llamamos Forces. Y bueno, el objetivo principal de este proyecto era optimizar la gestión de repuestos en la industria del metal, en las pymes de la industria del metal, mediante tecnologías de fabricación aditiva, lo que conlleva una reducción de costes, de tiempos, de espacios y aumenta la competitividad de las empresas en cuanto a la gestión de repuestos. ¿Por qué hemos decidido, por qué nos empezamos con este proyecto? Bueno, pues el proyecto Forces viene de un spin-off de un proyecto anterior del clúster y surge también porque se ha observado una tendencia creciente de la utilización de tecnologías de fabricación aditiva y además una tendencia que están utilizando muchas multinacionales, que es precisamente utilizar la fabricación aditiva en la gestión de repuestos y de recambios, en la gestión de su cadena de suministro. Con mucho éxito, como por ejemplo en el sector aeronáutico, es una utilidad que le han dado y queríamos ver de qué forma podíamos trasladar esta aplicación a las pymes industriales. Antes de nada quiero proyectaros este vídeo, que es el vídeo resumen del proyecto, que bueno, sale muy bien explicado, creo que no lo estáis viendo. A ver. Dejo de compartir un momento esta y os comparto. Aquí, perdón. El proyecto Forces surge como un spin-off de un proyecto anterior en el que desde Meta Industry se planteó el reto de utilizar la fabricación aditiva como una tecnología complementaria para la reposición de determinados elementos de la cadena de suministro, siguiendo el ejemplo de grandes multinacionales que están adoptando estas tecnologías en sus procesos de producción. Las tecnologías de fabricación aditiva no son nuevas en la región, pero su uso no está generalizado entre las pequeñas y medianas empresas y aún hay mucho desconocimiento. Desde Meta Industry 4, con el apoyo de Gijón Impulsa, perseguimos el objetivo de acercar estas tecnologías
aterrizándolas en el día a día de las empresas mediante su aplicación en la gestión de repuestos o en la reposición de piezas de mantenimiento. Para ello hemos trabajado con un grupo de pymes de Gijón con las que a través de expertos del Centro Tecnológico Idonial hemos analizado las posibilidades de aplicación de la tecnología, evaluando su viabilidad tanto técnica como económica. Las empresas asturianas están muy consolidadas, tienen un alto nivel de desarrollo y conocen muy bien sus productos. Por ello, tanto fabricando ellos como subcontratando las fabricaciones, disponen de diferentes tecnologías que pueden aplicar. Una de ellas, que las hemos expuesto en este proyecto, son las tecnologías de fabricación aditiva, especialmente las centradas en materiales metálicos. Han mostrado mucho interés, ya que les permite diferenciarse de otras empresas que utilizan métodos clásicos de fabricación. Las empresas de la región han mostrado interés por diferentes tipologías de pieza, no todas ellas metálicas, aunque sí la mayoría. Dentro de estas piezas, muchas de ellas son para temas de mantenimiento, recambios o incluso temas estructurales o de decoración. El proceso que más interés ha mostrado es el LPBF de fusión de polvo metálico mediante láser para la generación de piezas. Una empresa tiene diversas opciones para implantar estas tecnologías de fabricación aditiva en sus procesos internos, dependiendo también del grado de desarrollo que tengan los productos en la propia casa. Entonces, para acciones un poco más exploratorias, quizás tenga sentido plantear colaboraciones con centros tecnológicos, como puede ser Idonial, por ejemplo, y cuando la solución esté un poco más clara, un poco más desarrollada, pues siempre hay alternativas como empresas tipo Service Bureau, proveedores de servicios de fabricación aditiva, que puedan fabricar las piezas y proporcionar ese servicio de forma continuada, o incluso si se ve un rédito muy claro de estas tecnologías dentro de los procesos internos de la empresa, pues optar por una inversión más potente en maquinaria de impresión 3D en función de las necesidades, tipo de material, etcétera, pero serían los tres niveles de solución principales que se podrían implantar. Si una pyme desea introducirse en la fabricación aditiva, debe de seleccionar la pieza que quiere fabricar, analizar el proceso más adecuado dentro de la fabricación aditiva a esa pieza y valorar la viabilidad. Lo primero es identificar qué tipo de componentes quiere fabricar mediante fabricación aditiva. ¿Por qué? Porque tiene que seguir un proceso de selección de material, selección de pieza, analizar qué costes tienen fabricación aditiva o en tecnologías tradicionales de fabricación para producir esa pieza, de cara a saber efectivamente cómo se puede beneficiar de adoptar fabricación aditiva en el procedimiento. ¿Por qué? Porque hay un análisis de costes importantes en cuanto a cuántas piezas se van a fabricar y qué tecnología específicamente se va a utilizar finalmente. Además, tiene que haber un proceso de enseñanza a los trabajadores, a quien está diseñando esas piezas dentro de la empresa para que diseñen para fabricación aditiva, pero finalmente a quién las va a producir, si efectivamente finalmente en la línea de producción se va a incorporar esa tecnología, quién la va a fabricar y cómo la va a fabricar. Dado que la fabricación aditiva dispone de un amplio abanico de tecnologías, en Becier nos hemos especializado en la tecnología WAM, que va dirigida a piezas de tamaño mediano-grande y de geometrías no demasiado complejas. Una pyme que quiere incorporar fabricación aditiva en sus procesos puede encontrar diferentes tipos de soluciones dependiendo del estadio en el que se encuentre. Por ejemplo, empresas de consultoría que pueden analizar qué tipologías de piezas puede realizar con esta tecnología. Fabricantes de maquinaria, de cara a saber específicamente qué materiales y qué tipología de máquinas de fabricación aditiva puede incorporar en su proceso productivo. Y finalmente también empresas de postprocesado para hacer el tratamiento a las piezas, tanto en polímeros como tratamientos térmicos a metales. Y todo está englobado también en el proceso de diseño, empresas de ingeniería que se dedican también a optimizar piezas para fabricación aditiva. Pensando en los pasos que debería dar una empresa para implantar correctamente las tecnologías de fabricación aditiva, quizás lo más importante sea ir a la fase inicial de concepción de un producto y plantear desde cero las ventajas que proporciona la fabricación aditiva en vez de tratar de convertir un producto que está pensado para tecnologías convencionales de fabricación. Esta es la forma más importante y principal de poder explotar al máximo las ventajas que proporciona esta tecnología en vez de adaptarlo para otros procesos, ¿no? Ese sería el consejo principal para empezar en la fabricación aditiva. El proyecto Forsis nos ha demostrado que queda mucho trabajo por realizar hasta que la fabricación aditiva pueda convertirse en una tecnología plenamente adoptada por la pyme. Hay que seguir ampliando la base de conocimiento de las empresas industriales, así como apoyar la evolución de la tecnología, tanto en materiales, procesos, como la capacidad de abordar piezas de mayor tamaño. Estamos seguros de que su uso ampliará las capacidades de diseño y personalización, limitará el riesgo de rupturas de stock y de paradas en las cadenas de producción, además de abrir nuevas posibilidades para la generación de nuevos modelos de negocio.
bueno, como veis el vídeo es un resumen de lo que ha sido todo el proceso del proyecto. Continúo, que no sé muy bien cuánto tiempo me queda, pero bueno. A ver. Vale. En el proyecto hemos contado con 9 pymes industriales del entorno de Gijón. Han sido Fedecor, Metálica Somonte, Ascensor Estresa, Oxiplant, Atox, Juntas Industriales y Navales, Rodisa, Sierras del Hogar y Diseña Divisiones. Lo que hace muy interesante este conjunto de empresas es que, pese a que todas son pymes y son del sector industrial, cada una de ellas dedica sus procesos de fabricación a actividades muy diversas, con lo cual hemos tenido un punto de vista muy amplio y todas nos han mostrado sus complejidades y sus necesidades que variaban mucho de unas a otras. Las acciones que hemos llevado a cabo en el proceso han sido principalmente 2, que la primera en colaboración con el Centro Tecnológico Idóneal, como se comentaba en el vídeo, que ha sido esas auditorías a estas empresas en las que se han identificado las piezas y los utillajes, los repuestos que podrían ser susceptibles de fabricarse mediante fabricación aditiva. Además, en estas auditorías hemos llevado a cabo una labor teórica de explicar lo que es la fabricación aditiva con cada una de las empresas y ver los puntos en común que podría tener los procesos más tradicionales o más clásicos que utiliza la empresa con la fabricación aditiva. La segunda fase ha sido analizar técnica y económicamente si la producción de estas piezas mediante fabricación aditiva era viable. También realizado por el equipo técnico de Idóneal. Y ha habido una tercera fase clave en todo el proceso, que ha sido promover precisamente la gestión colaborativa de la cadena de suministro dentro del sector industrial. Esto lo hemos logrado gracias al informe agregado, que es uno de los entregables del proyecto, que aporta a las empresas en su conjunto, todas las pymes industriales del entorno de Gijón, pues las claves de la fabricación aditiva. Lo que se concluye en este informe es que hay 2 ámbitos de aplicación para ellas con fabricación aditiva, que es el desarrollo de prototipos y precisamente el de la fabricación de repuestos y utillajes como lo que se pretendía en el proyecto. Además, en este informe agregado, como se comentaba también en el vídeo, se ha detectado que la tecnología que más aplicación tendría es la LPBF en fusión de polvo metálico, pero también la EDMLS en acero, SLS o la LCM en cerámicas. Estos son algunos ejemplos de piezas que se han estudiado. Han cogido la pieza tradicional, pues puede que de un utillaje, de una máquina que ya estaba obsoleta, de máquinas con algún fallo, y se ha trasladado a la posibilidad de producirlas por fabricación aditiva. Como comentábamos también en el vídeo, la fabricación aditiva, pese a ser una tecnología muy potente y que ya está muy desarrollada desde su inicio, sí que es muy desconocida. Hemos detectado que es muy desconocida en el sector industrial de pymes, sobre todo no la tecnología en sí, sino las aplicaciones que podría tener para sus empresas y qué ventajas les aportaría. Por ello, en el proyecto hemos dedicado una parte fundamental a la divulgación de la tecnología, una divulgación más teórica. Hemos organizado 3 webinars a lo largo del proceso, y aparte de las jornadas de presentación, en las que también se ha tratado de una forma teórica lo que es la tecnología, y hemos pues arrojado casos de uso, casos de éxito, ejemplos de empresas industriales que aplican estas fabricaciones y con resultados muy positivos. Y también hemos elaborado un pequeño catálogo de los proveedores de fabricación aditiva que tenemos en la región, como son Bézier y Trietiv, que aparecían en nuestro vídeo. En definitiva, lo que hemos logrado con el proyecto es principalmente esa parte de divulgación, esa parte de acercar las tecnologías a todas las pymes industriales, sobre todo del entorno de Gijón. Hemos analizado esa viabilidad en las empresas seleccionadas para fabricar las piezas mediante fabricación aditiva,
Y gracias al informe agregado que hemos realizado, nos gusta decir que hemos empoderado a la empresa, le hemos dado toda la información que necesita para tomar la decisión de aplicar o combinar la fabricación aditiva con sus procesos más tradicionales. Y nada, esto ha sido el proyecto Forsys. Lo mismo si tenéis alguna pregunta. Vale, muchas gracias, Silvia. Pues, bueno, yo creo que igual, mira, también como la ponencia de David es sobre fabricación aditiva, pues igual podemos también preguntar, o sea, que os pregunten sobre las dos ponencias y luego ya pasamos a las restantes. Entonces, bueno, muchas gracias, Silvia, y pasamos a la de David. David Blanco es investigador del UTA, profesor del área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación. Nos va a presentar la ponencia Optimización de la calidad dimensional y geométrica en piezas de fabricación aditiva. Y bueno, dentro de lo que sería su currículum, pues doctor por la Universidad de Oviedo, ingeniero industrial, profesor contratado, doctor en el Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, coordinador del Máster Universitario en Ingeniería Mecatrónica y también coordinador del Grupo de Investigación Avanzada en Fabricación Aditiva Aramo desde hace un montón de años. Y es coautor de numerosas publicaciones científicas, investigador en numerosos proyectos y su principal campo de investigación es la fabricación aditiva. Cuando quieras, David. Hola a todos, gracias por esta oportunidad de hablar, ¿no?, con gente que está un poco en el mismo mundo que nosotros. Nada, voy a compartir pantalla. Vale, ¿estáis viendo la presentación? Vale, gracias. Nada, como acabáis de comentar, empezamos con el grupo de investigación avanzado en fabricación aditiva hace 10 años. Este grupo lo compone gente que es básicamente del área de ingeniería de los procesos de fabricación, pero tenemos colaboraciones con ingeniería mecánica, con medios continuos y con otras áreas. Entonces, bueno, eso es un paraguas un poco más grande que lo que sería el grupo de procesos de fabricación, que es IPF Research. Entonces, bueno, lo he distinguido un poco en la presentación por ver esa diferencia, ¿no? Empezamos con el grupo precisamente por los problemas de calidad que tienen las piezas de aditiva. Cuando hace pues una década, ante una aplicación concreta, nos dimos cuenta que el cumplimiento de las tolerancias que necesitábamos para una aplicación pues no iba con el proceso que teníamos, ¿no? Entonces nos planteamos cómo mejorar eso. Realmente, si veis un poco esto, que es el diagrama HYPE, que hace Gartner, pues este es de 2014, ¿no? Entonces, en 2014 ellos consideraban que la fabricación aditiva industrial estaba aquí, estaba todavía subiendo hacia el pico de las expectaciones infladas, como ellos lo llaman, a partir del cual hay como una desilusión y tarda una serie de años en madurar la tecnología, si es que madura, ¿no? Entonces, bueno, esto es 2014, con lo cual en 5 a 10 años deberíamos estar aquí, ¿no? Donde prácticamente nos acercamos ya a que la fabricación industrial fuese una realidad. Y no lo es. Es decir que, bueno, estos son típicos diagramas de predicción de qué es lo que va a ocurrir, ¿no?, con las tecnologías, pero aquí vemos un poco que la industria del 3D printing todavía no ha llegado a donde ellos esperaban. Y no ha llegado básicamente porque hay unos problemas de calidad y de productividad que son claros y que es en lo que prácticamente trabaja todo el mundo, ¿no?, en tratar de reducir el gap que existe entre la calidad de las piezas que obtienes en procesos convencionales y la calidad que obtienes en aditiva, ¿no?, en los diferentes procesos de aditiva, porque aditiva es una categoría completa de procesos como puede ser de formación plástica o mecanizado, pero dentro de ellos hay mucha variedad. Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas que nos podemos encontrar? Los parámetros del proceso son fundamentales, es decir, depende de cómo configuremos el proceso, los resultados van a variar muchísimo. Aquí tenéis un ejemplo de una pieza que revienta por las tensiones residuales que se generan. Esta es una pieza metálica, entonces claro, vamos construyendo capa a capa, el patrón térmico es muy complejo y las tensiones residuales que se producen hacen que la pieza reviente del soporte antes de haber terminado la fabricación, con lo cual pues la parte superior estaría a una cota, digamos, no adecuada y la calidad pues es insuficiente, ¿no? No es el único problema. Internamente nos pueden quedar pequeños huecos y esto ya está relacionado un poco con la metalurgia, ¿no?, cuando hablamos de procesos metálicos.
Y esto no está del todo controlado, es decir, ¿cómo podemos evitar esa situación? Pues mediante un control de procesos que no tenemos dominado del todo, porque cada pieza tiene unas particularidades que la hacen casi única, diría, ¿no? Entonces aquí cobran mucha fuerza todo lo que son los procesos de inspección basados en tomografía computerizada, ¿no? Que ahora mismo está muy en boga porque realmente hay problemas de fiabilidad en cómo se comportan las piezas internamente. Luego ya entrando un poco en trabajos que hemos hecho dentro del grupo, pues hace unos años trabajamos en cómo variaban las propiedades mecánicas de una pieza en función de la orientación. Entonces, estos son piezas plásticas hechas con resina fotocurable y se aprecia, por ejemplo, aquí que en función del ángulo de inclinación con el que fabriques la pieza, las piezas son iguales, lo único que tienen es diferentes soportes, pero las piezas son todas, piezas de test uniformes. Entonces, en función del ángulo, veíamos que hay una diferencia en la resistencia mecánica que podemos alcanzar en el módulo Young en este caso, ¿no? Entonces se puede apreciar cómo los mínimos se alcanzan para 60-70 grados y tenemos máximos para 0 grados, pero también máximos para 90. Debajo hay una explicación física, ¿no?, de por qué se produce eso, en este caso en este proceso, pero es que cada proceso es así, cada proceso es un poco diferente. Entonces, predecir las propiedades mecánicas que te vas a encontrar no es para nada algo evidente, ¿no? y requiere bastante estudio, ¿no? El acabado superficial es muy parecido. Fijaos, aquí, por ejemplo, tenemos variaciones de inclinación de superficies de 0 a 25 grados. Y yo creo que a simple vista se aprecia como el patrón de rugosidad es muy diferente en cada una de ellas. Entonces, si la rugosidad es un factor crítico para vuestro proceso industrial, pues la orientación de la pieza con respecto a la máquina influye y determina completamente cómo es el patrón de rugosidad. Y esto es algo relevante, a veces puede ser algo que podamos optimizar y a veces pues simplemente hay que caracterizarlo para que el diseñador sepa a qué atenerse, ¿no? Aquí hay un poco una separación entre diseño, fabricación y hay una falta de conocimiento por parte de los diseñadores hoy en día con respecto a las particularidades que el proceso de fabricación aditiva, concreto que vayan a usar, introduce en sus propias decisiones de diseño, ¿no? Aquí hay una carencia clarísima. Otro problema, y es quizás el que más nos preocupa a nosotros, es el tema de la dimensión, ¿no? La precisión dimensional, porque si hablamos de que los procesos aditivos tienen que entrar a competir con procesos industriales, pues difícilmente podremos hacerlo si no entramos en la discusión de si las tolerancias que puedes adquirir mediante fabricación aditiva son comparables o no con las que tendrías en un proceso convencional. Hoy en día se soluciona con un multiproceso. Haces a lo mejor la preforma en aditiva y luego lo llevas a un proceso convencional de mecanizado, torneado, fresado, etcétera, para obtener unas tolerancias más estrechas, ¿no? Pero claro, esto no siempre es posible porque una de las grandes ventajas de la aditiva, que es la complejidad de la geometría que puedes fabricar, es a veces difícilmente compatible con que luego ahí metas una fresa o metas una herramienta de mecanizado, ¿no? Otro problema que nos encontramos en otro trabajo diferente es el tema geométrico, ¿no? Si ya entramos en las tolerancias dimensionales y teníamos un problema, pues cuando hablamos de cilindricidades, planitudes, paralelismos, etcétera, etcétera, el problema es casi incluso mayor. Claro, esto a nivel de industria no es aceptable. No es aceptable que tú cojas una pieza de aditiva y digas, mira, la cilindricidad es como 3 veces peor que la que obtendría mediante torneado. Bueno, es aceptable si voy a hacer una preforma, ¿no? Si voy a fabricar algo que sería comparable con, no sé, con algo que podemos obtener por fundición. Entonces sí, pero cuando no estamos en ese nivel, los problemas geométricos ya son otra cosa. Entonces, bueno, nosotros vimos claramente que había un problema de calidad y teníamos mucha experiencia en el tema de control de calidad a nivel de digitalizado con y sin contacto. Habíamos hecho proyectos muchos años y teníamos una tradición también industrial, ¿no? De colaborar con empresas en proyectos, en el marco de la FUO principalmente, para desarrollar prototipos y equipos. Entonces, bueno, nos metimos en un primer momento en un proyecto financiado por el Asturias RIS3. Era un proyecto que financió ArcelorMittal con CICIT en la primera convocatoria de las primeras Proof of Concept, que pretendía coger una metodología para la mejora dimensional y geométrica de las piezas, ¿no? La idea era un poco
hacer que este punto de intersección entre las unidades fabricadas y los costes por unidad fabricada entre la fabricación convencional y la fabricación aditiva pues fuera bajando, es decir, lograr que los costes de fabricación aditiva bajaran, pero para un determinado nivel de calidad. Entonces, nuestro objetivo era el tema de la calidad, ¿no? La calidad es esto. Tengo un CAD con una especificación geométrica y una especificación dimensional, lo fabrico y lo que sale pues se parece, digamos, guarda un cierto parecido con lo que esperaba, pero nada que ver con un proceso convencional, ¿no? Entonces, nuestro objetivo era trabajar con la reducción de errores dimensionales y geométricos en piezas para series medias y largas. Ya veis que no hablamos de prototipos, estamos hablando del año 2014, nos orientamos a producción industrial y como también sabemos que el objetivo de competir con el mecanizado en este momento todavía no es posible, pues buscábamos obtener piezas near net shape que fueran óptimas y que pudiéramos se acercar lo máximo posible a las tolerancias que buscábamos. Este proceso, bueno, nuestra metodología tiene dos fases, una es optimizar el proceso y la otra optimizar el CAD. En la optimización del proceso buscamos la configuración de parámetros óptimo para fabricar. Ya habéis visto antes que la configuración de parámetros afecta a la calidad en múltiples aspectos. Hay que hacer casi optimizaciones multiobjetivo para que los aspectos más relevantes cojan el peso que tienen que tener y los otros que son menos relevantes pues simplemente los ignoramos. Y una vez que tenemos la pieza optimizada, entonces, el proceso optimizado, entonces, si no alcanzamos las tolerancias, vamos a modificar el propio CAD, ¿vale? Esto es un proceso, no digo sencillo, pero como estos equipos funcionan siempre en base a un CAD 3D, es decir, no hay un plano como tal, sino que hay un diseño 3D, sí que es posible realimentar con un diseño optimizado. Esto lo aplicamos a la fabricación de guías quirúrgicas para resección de tibia. Bueno, esto es una pieza plástica, pero la guía en sí es metálica, ¿vale? Entonces, la guía tiene una serie de tolerancias, unas especificaciones de planitud, paralelismo y también dimensionales. En una fabricación convencional lo haríamos, bueno, pues esta ranura no es sencilla de fabricar, como los que tenéis experiencia de fabricación notaréis, ¿no? Es una ranura muy estrecha de 1,35 milímetros. Entonces, bueno, ahí tendríamos que irnos a una electroerosión. Entonces buscamos como alternativa fabricación en PBF. Las piezas se fabricaron en Prodintec, lo que hoy en día es Idonia, y se verificaron aquí en el área de ingenieros procesos de fabricación. Las verificamos mediante máquina por coordenadas en nuestros laboratorios de metrología. Y bueno, vimos que de las especificaciones, que son estas líneas rojas que veis aquí, a lo que obteníamos, pues nada que ver, ¿no? Y es que el promedio ya se salía de especificaciones, pero además la dispersión de los resultados era bastante mala. Aplicamos nuestra metodología, hicimos todos los ensayos necesarios para optimizar el proceso y lo que logramos fue que la dispersión de los errores fuera mucho menor, pero con eso no se consigue meterlo en tolerancias, ¿de acuerdo? Entonces, esto era exprimir el proceso al máximo, buscar la configuración óptima de parámetros y pensar que aquí no es solo la aditiva, sino que luego había unos procesos, digamos, de acabado que se hacen posteriormente que también influían. Entonces, ya actuamos directamente sobre el CAD a partir de este resultado y ahí conseguimos este resultado final. ¿Vale? En el que las piezas salen prácticamente centradas en el intervalo de tolerancias y la dispersión de medidas ya es muy pequeña. Entonces, bueno, esto, aunque aquí veis una dispersión que bueno, son 50 micras, esto ya es bastante competitivo para una pieza de metal. Es un resultado bastante bueno, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo que nos planteamos, que era una prueba de concepto de la metodología, fue bastante exitoso, ¿no? A partir de ahí, bueno, hemos hecho muchos proyectos y muchos trabajos en este sentido, pero ahora mismo el principal en el que estamos involucrados es este, que es financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, es un proyecto de plan nacional, en el que le damos una vuelta de tuerca al tema y lo que queríamos era meter la inspección en máquina, ¿de acuerdo? De manera que a medida que vas fabricando ya vas inspeccionando la pieza y a medida que detectas las desviaciones de calidad las vas corrigiendo, ¿vale? Sería un control, digamos, no en tiempo real, porque fabricas una capa, inspeccionas y corriges, ¿de acuerdo? Entonces sería entre capa y capa,
pero es muy cercano al tiempo real y realmente con una metodología adecuada se podrían conseguir piezas pues, de una calidad estupenda directamente ya en la máquina, sin necesidad de ir luego a un proceso de verificación externo, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que está en su 4º año, estamos ahora mismo quizás obteniendo los resultados que esperábamos, pero hubo un desarrollo por el camino muy importante porque creamos una máquina de inspección 3D a modo de banco de ensayos, la desarrollamos nosotros, contamos para ello con bueno, los profesores del área y también con gente del máster de Ingeniería Mecatrónica, que nos vienen genial a la hora de integrar diferentes sensores. Entonces, este sistema tiene 2 partes, una que es la de fabricación, sería este carro de aquí, y luego el de inspección que tenemos aquí. En inspección montamos diferentes tipos de sensores, no simultáneamente, ¿de acuerdo? Un sensor con el que hemos trabajado bastante es con un escáner de sobremesa, lo que sería el sensor CIS, ¿no? Pero también holografía conoscópica, sensores de triangulación láser, cámaras de visión, es decir, probamos diferentes metodologías. Todas ellas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, no hay ninguna que sea la ideal en este momento, ¿no? Entonces, bueno, de los resultados que os puedo comentar, porque muchos están todavía en proceso de elaboración, aquí tenéis, por ejemplo, digitalizado de capas con un escáner CIS. Esto es una pieza troncocónica a la que le buscamos pues las propiedades, vamos, la calidad dimensional y geométrica del círculo que forma. Entonces, bueno, aquí veis con diferentes alturas que tenemos problemas bueno, cómo es la distribución de sombras y luces en torno a la pieza, ¿no? Lo cual afecta mucho a los sensores de visión. Entonces, nada, lo primero que hicimos fue un trabajo para corregir o compensar las desviaciones que provoca el propio sistema de visión. Claro, estos son temas laterales a la fabricación aditiva, pero que al final, si no los tienes resueltos, no vas a ninguna parte. Y una vez que lo teníamos hecho, pues aquí podéis ver una comparación de los errores geométricos, dimensionales de la... Vamos, son geométricos, ¿vale? Pero si lo miráis, cada radio de estos es una dimensión. Y esto es, en azul veis la verificación con nuestro sistema, con un sensor, digamos, de CIS compensado con nuestra metodología, y luego en rojo está la medición de una máquina de medir por coordenadas, que tiene un error de 2,2 micras. Entonces, yo creo que a simple vista se aprecia que el resultado que obtenemos aquí, que es el resultado óptimo, evidentemente, ¿vale? Pues se asemeja mucho al que obtendríamos con una máquina de medir por coordenadas, con lo cual la potencia de esta visión que nosotros aplicamos es muy grande. Podríamos llegar a acercarnos bastante a lo que hace una máquina de medir por coordenadas con un sensor bastante más barato, ¿no? Y además integrado en máquina. Tiene sus problemas, por ejemplo, aquí podéis ver que hay como una característica fantasma que llamamos nosotros, que está un poco por debajo de la cota. Entonces, ¿qué pasa? Que la máquina de medir por coordenadas al palpar lo detecta, porque el palpador no es capaz de medir solo la última capa tiene 100 micras, ¿vale? Entonces, inevitablemente el palpador toca un poco ahí. Es decir, que lo que nosotros percibimos con el sensor es mejor que lo que percibe la máquina, porque la máquina de medir por coordenadas comete este error, ¿no? Y bueno, y cuando tenemos ya desviaciones reales como esta que veis aquí los 2 sistemas se siguen el uno al otro y estamos hablando de que estos son milímetros, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una caracterización muy buena, lo que nos permite hacer una compensación, por supuesto. ¿Dificultades que te encuentras aquí? Pues, por ejemplo, que el tema de la iluminación afecta en función de la orientación que tengas. Y esto que os puedo comentar aquí es para esta tecnología. Si después de más tiempo os comentaría qué nos pasa con la holografía conoscópica, qué nos pasa con la triangulación láser, donde todavía estamos en parte integrando en máquina. Al final, lo que quiero transmitir es que tenemos la posibilidad de integrar en las propias máquinas de fabricación aditiva un sistema de medición en máquina y verificación de la calidad que nos permite hacer compensaciones casi en tiempo real. Y es un poco el futuro, uno de los futuros de la fabricación aditiva, ¿no? Que las máquinas que parecen muy sensorizadas lo estén aún más y que podamos integrar toda esa información para que las piezas salgan de máquina con la calidad que esperamos. Y de esta forma creo que en pocos años seremos competitivos con otros procesos de fabricación más convencionales. Es un poco la idea del área, ¿no? Y bueno, con esto termino mi presentación. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, David. Bueno, pues pasamos a ver preguntas para Silvia y para David.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo si nadie pregunta, pues voy a preguntar algo. En las piezas que se hacen por fabricación aditiva, claro, tú has visto, además, por ejemplo, cuando ponía David la diferencia que había en las propiedades mecánicas en función de cómo sea, o sea, de los ángulos o de la distinta forma de las piezas, aplicándolo, por ejemplo, a los materiales metálicos, que es en lo que está Silvia, esas propiedades mecánicas de las piezas, o sea, ¿cómo las medís o qué propiedades mecánicas tienen que puedan permitir utilizarlas, por ejemplo, cuando si hacéis un engranaje, que ese engranaje tenga las propiedades mecánicas necesarias para poder resistir las fuerzas a las que va a tener que estar sometido? ¿La pregunta es para Silvia o para mí? No, la pregunta es para el que... Yo lanzo la pregunta para que contestéis los que queráis. Me refiero que... O sea, tú habías visto eso, que tenías diferencias en las propiedades mecánicas, ¿no? Sí, sí. En función del proceso de fabricación aditiva. En la parte, por ejemplo, eso, eran con propiedades, o sea, con materiales que eran plásticos. En el caso de los materiales metálicos, eso todavía lo vamos a ver más. Entonces, por eso, os lanzo la pregunta a los dos para que la respondáis los dos o uno o como queráis. Como quiera, Silvia. Yo te iba a decir que si por favor podías responder tú, porque yo la parte más técnica no. Sí, nada, no mira, aquí influye todo. Influye la orientación de la pieza, la altura de capa, el patrón de relleno, el material, por supuesto, y luego los parámetros, porque claro, ¿qué potencia del láser vas a utilizar? ¿Cuánto tiempo va a pasar el láser por cada zona? ¿Qué estrategia has seguido? Porque las tensiones residuales van a depender de la estrategia de construcción que has seguido, es decir, que influye todo. Con lo cual, gran parte de la investigación hoy en día en este campo se centra en tratar de predecir qué va a pasar con la pieza. Y te hablo de predecir a nivel de ¿va a retorcer? ¿Y cuánto va a retorcer? No estamos hablando de otra cosa. Y luego ya sacar patrones y, vamos, sacar algún tipo de test para poder caracterizar. Mira, el principal problema que tenemos aquí es que el diseñador que hace una pieza piensa en términos de diseño clásico, donde hay unas cotas y la geometría externa de la pieza es la pieza. Y luego eso pasa a alguien que toma decisiones sobre lo que pasa internamente o sobre cómo se coloca la pieza en la bandeja. Y ahí las especificaciones saltan por los aires, porque a mí que me han llegado piezas de diferentes empresas para hacer en plástico y que hemos hecho piezas, por ejemplo, de steel printers en metal y también con Ideonian, nunca me llega una especificación diciendo, mira, quiero que el relleno sea de este porcentaje, con este patrón, con esta orientación. Eso no lo tiene nadie en cuenta. Y como no lo tienes en cuenta, al final te puedes encontrar con que si pides una oferta para una pieza, te lleguen dos ofertas muy diferentes, de precios muy diferentes, que te dan la misma pieza externamente, que internamente no tiene nada que ver. Con lo cual no tienes atadas las propiedades mecánicas. Y eso es un... Antes Silvia comentaba la falta de información que tienen las empresas respecto a esto. Sí, es que es enorme, tiene toda la razón. Es así, estamos en pañales en ese sentido. Y la única forma es que cada vez más empresas, que afortunadamente en Asturias es así, adopten estas tecnologías y vayan desarrollando una base de conocimiento que permita a la gente no hacerse las ideas que les venden en el telediario, donde parece que tú le das un botón, eso funciona y está todo bien. Y bueno, nada que ver con la realidad. Vale, muchas gracias, David. ¿Alguna pregunta más? ¿Por ahora nadie más? Bueno, si al final después de las dos ponencias restantes, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta más, pues será bienvenida. Bueno, el siguiente ponente es Ignacio Secades, de Canonical Robots. Nos va a presentar la ponencia Tecnología robótica al alcance de todo tipo de empresas, robots industriales colaborativos. Ignacio es ingeniero industrial con 20 años de experiencia en automatización industrial, CEO de Canonical Robots, con experiencia en numerosos negocios internacionales en diferentes tipos de industrias, automotriz, energía, salud, alimentos, bueno, de todo. Especialista en robótica, tanto en estos robots industriales, robots colaborativos y robots móviles. Y ha desarrollado numerosas soluciones de automatización adaptadas a las aplicaciones e industrias de numerosos clientes. Si me he dejado algo, Ignacio, lo añades también, cuando quieras, por favor. Hola, buenos días.
Pues lo primero es un saludo a todos y agradeceros la oportunidad que me dais de presentaros en nuestro trabajo. A ver si baja esto. Yo soy Ignacio Secades, estudié ahí en la Escuela de Ingeniería, puse una beca Erasmus y con vosotros, con la UTA, luego tuve una beca para ir a hacer el proyecto de fin de carrera a Alemania en mecatrónica. En el año 2017 fundamos la empresa Canonical Robot entre 4 socios. Es una empresa que recoge nuestra experiencia pasada en el mundo de la robótica y nos especializamos en una tecnología que en aquella época era muy novedosa, que era la robótica colaborativa. La robótica colaborativa ofrecía la oportunidad por primera vez de trabajar, digamos, codo a codo o en colaboración con los brazos robóticos o con las máquinas. Y nosotros, aprovechando pues, nuestra experiencia en el sector industrial, pues decidimos desarrollar nuestros propios sistemas, fabricarlos y venderlos. La robótica colaborativa no solamente consiste en un robot y un brazo robot y moverlo. Implica una cosa fundamental, que es la seguridad. Aunque los robots pues, cada vez están más sensorizados, cada vez el software es más seguro, esta parte es siempre indispensable, que es realmente realizar un estudio, un diseño para que efectivamente con herramientas seguras hagamos un proyecto seguro. Un ejemplo muy claro es si, por ejemplo, le ponemos una espada en la punta de un robot, pues esa espada, por muy seguro que sea el robot, como se mueva, te va a pinchar. Entonces, hay que tener cuidado en el entorno completo. ¿Qué es un robot colaborativo? Bueno, pues nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con robots industriales. Los hemos visto en la realidad, en los anuncios de coches, y son robots muy grandes, muy pesados, muy rápidos, que tienen un diseño pensado en su propia robustez, porque se montan siempre en jaulas, siempre encerrados. Y claramente estos robots no permiten ningún tipo de trabajo colaborativo con una persona. Se instalan en un recinto cerrado y cuando alguien rompe ese recinto, automáticamente se para. Y se para además de una forma instantánea y brusca. Y esa es la forma de garantizar la seguridad. Los robots colaborativos son robots más pequeños, son robots más lentos, tienen unos diseños con unos materiales redondeados que cada vez implementan más tecnologías para proteger su entorno. Normalmente lo que hacen es controlan la fuerza que utilizan y en caso de un impacto que supere una fuerza determinada, se paran. Y además son robots que son muy flexibles y manejables. Esto quiere decir que un robot industrial es un aparato que pesa 1000 kilos, 2000 kilos, y un robot colaborativo son robots que pesan pues, entre 15 y 50 kilos, dependiendo de su tamaño. Y por lo tanto nos permiten acometer proyectos mucho más diversos, ya que es fácil montar, desmontar, llevarlos a un sitio y llevarlos a otro. Y su programación es también muy sencilla. La programación de este tipo de robots suele realizarse a través de pantallas táctiles y con comandos sencillos. Esto, pues eso, en el año 2014-2015, cuando empezaron a introducirse, supusieron una gran novedad en la industria. ¿Y en qué tipo de industria? Pues es una aplicación totalmente transversal. En la industria desde, por supuesto, el automóvil, zapateros, fabricantes de maletas, soldadores. Es un robot que, como veis en la foto, pues permite que un operario coloque una pieza,
luego el robot haga una medición o apriete un tornillo y se montan sobre las propias mesas de trabajo de los empleados. Bueno, una de las principales, los cobots tienen estas 7 características fundamentales. La más llamativa de todas es la reducción del coste. Estábamos acostumbrados a proyectos industriales en donde si incluíamos la zona de trabajo, las configuraciones especiales de seguridad, la programación, el diseño de toda la línea de montaje, nos íbamos a proyectos de un coste muy elevado. Pues en la mayoría de los casos rondando los millones de euros. Ahora mismo los precios de los robots colaborativos pues, no es difícil que pasen de los 30.000 euros. O sea, la diferencia, la reducción en el nivel de coste de los últimos 5 años ha sido muy grande. La otra característica fundamental es la facilidad o la flexibilidad en la instalación. Montar un robot colaborativo consiste en atornillarlo a una mesa, se utiliza un enchufe normal, los mismos que se enchufan los ordenadores, y dependiendo del proceso, pues se le instala una mano más o menos útil para diferentes aplicaciones, pues para hacer un picking, o para hacer una soldadura, para hacer una medida, y realmente donde está la complejidad de los proyectos suele ser en la propia mano o la propia tool del robot y no en la programación de los movimientos del propio robot. El tema de la seguridad es fundamental. Existen diferentes formas de proteger a los robots. La más extendida suele ser por el consumo de corriente. Los robots continuamente están midiendo qué corriente están usando, saben en qué posición están, saben qué carga están llevando, y si la corriente pues, sufre algún tipo de variación, el robot se para reducir los daños al entorno. Y por supuesto pues tiene otras aplicaciones que también son comunes a los robots industriales. Pueden trabajar en entornos peligrosos y hacer tareas incómodas o lesivas para los trabajadores. Aquí un pequeño resumen de estas medidas. Y vuelvo a haceros hincapié en el tema de la seguridad. La seguridad de los robots es y será siempre la prioridad en todos los diseños de la industria. Y ahora que con este tipo de robot pues estamos acometiendo proyectos, digamos, en otro tipo de industrias que no están tan acostumbradas a trabajar con robot, y es fundamental que se cumplan las normativas y que estas normativas se vayan desarrollando acorde a la tecnología. Las tecnologías o las normativas de robótica colaborativa son muy modernas, son del año 2018 y están todavía en fase de desarrollo. Pero es fundamental estudiarlas y analizarlas para cada proyecto. Como os comentaba, los robots son robots de un tamaño pequeño y medio, tienen unos pesos de entre 15 y 50 kilos, tienen unos alcances limitados al metro, metro y medio, y a medida que avance la tecnología, pues seremos capaces de controlar o de fabricar robots seguros, más rápidos, que puedan mover más peso y que tengan más alcance. La arquitectura de los robots, de este tipo de robot, tratamos de que sea siempre lo más sencillo posible. Aprovechamos los buses de comunicación más modernos y estándar que hay en el mercado y el diseño de las articulaciones más compactas. Al final son robots que tienen un mantenimiento muy reducido
y tienen unos repuestos también muy reducidos, porque lo que hacemos es duplicar la misma articulación 3 veces en diferentes tamaños para poder generar los 6 o 7 grados de libertad. El siguiente paso de los robots colaborativos será los robots cognitivos. Los robots cognitivos o los robots inteligentes. Nosotros hemos empezado ya el año pasado a estudiar y a analizar cómo podemos evolucionar en este campo. Y bueno, pues en este campo lo que se va a hacer es mezclar una parte de todo el conocimiento y todos los desarrollos que se están consiguiendo en la inteligencia artificial con la robótica. Hay 5 campos: inteligencia artificial, robótica, machine learning, deep learning y data science, que de alguna forma vamos a hacerlos converger en la robótica. La inteligencia artificial, vamos a entrar a explicarla, pero tiene una parte muy limitante, que es la preparación de datos. Entonces, esos 3 campos todavía limitan mucho las aplicaciones que podemos utilizar en robótica, porque para la mayoría de las aplicaciones no disponemos de suficientes datos para entrenar el robot. No es lo mismo las aplicaciones software, en donde se pueden aplicar con fotos sacadas de Google, que aplicaciones robóticas que en entornos reales. Nuestro objetivo para la próxima generación de robot es hacerlos rápidos, ser capaces de comunicarnos con ellos y dotarlos de una sensórica avanzada y muy profusa. Actualmente la mayoría de los robots colaborativos se controlan en función de la fuerza, y la fuerza se puede medir fundamentalmente de 2 formas: con un sensor en diferentes articulaciones o con el consumo de la corriente eléctrica de cada uno de los motores. Lo que vamos a hacer ahora es meter más sensores y más tipos diferentes de sensores en el robot, para conseguir controlar también el entorno del robot, identificar si hay objetos, personas o diferentes interferencias, y mejorar la propia percepción del robot. Actualmente los robots colaborativos pues, tienen una velocidad de en torno a 1,5 o 2 metros por segundo, y pretendemos subirlo a 4,5 o 5 metros por segundo. Todo esto solamente será posible si efectivamente mejoramos el software y mejoramos todas las funciones de seguridad. Y por último, queremos facilitar la programación y el manejo de los robots, realizando pues, comandos por voz y una interacción con programadores y usuarios a través de la voz. Pero bueno, para esto todavía nos quedan algunos años. Os voy a enseñar un ejemplo de una aplicación de uno de nuestros cobots en un robot que realiza masajes en la espalda. Este robot tiene un sistema de visión artificial que hace un reconocimiento en 3D del cuerpo del paciente. Esta será una de las cámaras que en el futuro irá incorporada en el propio robot. No hará falta incorporar este tipo de cámaras de forma externa. Y a través del escaneado de la espalda del paciente y de una generación del programa por parte de un doctor, el robot es capaz de posicionarse sobre el cuerpo del paciente, identificar las zonas lesionadas y ejecutar el tratamiento. Aquí vemos el efecto que produce el tratamiento sobre la espalda, que al final lo que hace es una activación de la circulación sanguínea y bueno, pues, temas médicos que yo tampoco conozco.
la arquitectura de la aplicación, pues se está usando un robot colaborativo de 1 metro de alcance, 5 kilos de peso, un sistema de visión 3D, un sistema de aire comprimido, que es el que ejecuta el tratamiento, la camilla y el panel de control. El paciente se identifica con RFID y él solo entra a la sala de tratamiento, ya empieza a hablar con el robot, ya es capaz de saludar y de decir que ya está en su posición para que el robot empiece, y todos los datos se almacenan en una nube para permitir que un mismo paciente pueda ser tratado en diferentes clínicas. Aquí vemos un escaneado del paciente, aquí vemos cómo se genera un tratamiento, con los diferentes parámetros, la intensidad, velocidad, la distancia, el número de repeticiones, los diferentes tratamientos para diferentes lesiones que se pueden generar, y cada paciente con su tarjeta de identificación, únicamente entrando en la habitación y presentándosela al robot, el robot lo conoce y le ejecuta el tratamiento adecuado. Vale. Perdona, Ignacio, tienes que ir terminando, que, sí, eso que te estás pasando de la hora. Es lo que yo creo que lo podemos dejar aquí, porque esta otra parte ya tiene más que ver con todo el trabajo que vamos a quitar la robótica, y yo creo que después nos salimos del tema. Entonces, lo podemos dejar aquí, y ya otro día, pues otra cosa. Pues muchas gracias, Ignacio. Bueno, yo creo que pasamos a la ponencia de Jorge, y luego ya el resto del tiempo que nos quede ya hacemos las preguntas para Ignacio, Jorge y los anteriores ponentes, que también pueden recibir preguntas. Jorge Bonome es investigador del UTA, doctor por la Universidad de Oviedo, ingeniero industrial, profesor titular del Departamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación. Durante 16 años fue responsable del Departamento de Plásticos y Materiales Compuestos de Fundación ITMA, y bueno, ya desde hace años es profesor de esta universidad, experto en materiales compuestos, coautor de numerosas publicaciones científicas y numerosos proyectos de investigación y de colaboración con empresas, y sus principales líneas de investigación pues son fractura de materiales compuestos de uso aeronáutico, utilizando pues tanto modelos experimentales como numéricos y analíticos. La ponencia que va a presentar es materiales compuestos. Cuando quieras, Jorge. Muy bien, gracias, Inés. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Se está viendo? ¿Estáis viendo la pantalla, no? Sí, sí, sí. Vale. Sí, bueno, muchas gracias, Inés, por la presentación. Y bueno, sí, yo soy, bueno, experto, o por lo menos, bueno, lo que puedo decir es que llevo muchos años trabajando en materiales compuestos, pero no soy experto en fabricación, que es un poco el objetivo de la charla de hoy. Entonces, bueno, un poco lo que se me propuso es una charla un poco divulgativa de lo que es el mundo de los materiales compuestos, las particularidades que tienen, porque eso da lugar, bueno, pues a que los procesos de fabricación pues realmente sean muy particulares, ¿no? Voy a hacer una charla muy breve y, como digo, divulgativa, ¿no? Frente a lo que son los materiales compuestos, haré una breve introducción de lo que son los materiales compuestos, qué particularidades tienen, que hace que los procesos de fabricación sean también muy particulares, y simplemente hablaré de algunos procesos de fabricación en materiales termoestables fundamentalmente, y pondré en contraposición pues dos mundos como son la industria química, depósitos fabricados en material compuesto por la industria química, que tiene una componente muy manual, frente a lo que es la industria aeroespacial, que evidentemente es todo lo contrario, donde está todo muy robotizado, muy automatizado. Como decía, es una charla bastante divulgativa, y quería empezar pues comentando lo que son los materiales compuestos, que son unos materiales que realmente son bastante distintos a los típicos materiales isótropos, como puede ser un plástico sin aditivar
un acero o un aluminio. Un material compuesto básicamente está compuesto por fibra y matriz y precisamente, bueno, pues es la fibra la que es encargada de proporcionar las buenísimas propiedades mecánicas que tienen estos materiales. Realmente se pueden considerar materiales de muy alta tecnología. Fibras típicas, las fibras de carbono, de vidrio, de Kevlar son las que más se utilizan en la industria y, como digo, la particularidad que tienen es que tienen una altísima resistencia, muy buen módulo elástico y son los encargados de proporcionar propiedades mecánicas a nuestros materiales. Pero la fibra al final es como un hilo, digamos que no se podría utilizar tecnológicamente. Hay que embutirlo en una matriz y esa matriz pues, es la encargada pues, eso, de aglutinar las fibras, de conformar el material y de transferir carga entre fibras. ¿Por qué las fibras tienen unas propiedades mecánicas tan espectaculares o tan buenas? Bueno, pues probablemente está relacionado con la estructura que tienen. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos a microscopía electrónica lo que es una fibra de carbono y estamos hablando de un diámetro aproximadamente de 10 micras, es decir, tenemos muy poco diámetro. Entonces, todas las estructuras sabemos que tienen defectos, que es lo que muchas veces hace que las resistencias siempre sean menores de las resistencias teóricas. Y entonces, bueno, el hecho de tener estructuras con muy poco diámetro, pues hace que tengamos poca probabilidad de defectos y, por tanto, altas propiedades mecánicas. Para que nos hagamos una idea, simplemente pongo aquí a tipo ilustrativo los ejemplos de una fibra de vidrio y una fibra de carbono. Vemos que la resistencia de rotura es altísima, no destacan tanto por el módulo elástico, pero sí por la resistencia, que es lo que está más relacionado con esa falta de defectos o esa disminución de defectos en su estructura, ¿no? Muy importante también es que son materiales muy ligeros. Las densidades son muy bajas, estamos hablando de 1.8 para el carbono y 2.6 para la fibra de vidrio, cuando en comparación un material tradicional como puede ser un acero, la densidad es un 7.8. Entonces, cuando diseñamos cualquier estructura, el parámetro que realmente nos fijamos es en la relación entre las propiedades mecánicas y la densidad. Y en esto, pues lógicamente, las propiedades de las fibras son buenísimas. Voy a hablar básicamente de, tanto en la industria química como aeronáutica, se utilizan matrices poliméricas y hay dos grandes mundos dentro de las matrices poliméricas, lo que son los termoestables y termoplásticos. Y las formas de fabricar también son realmente distintas. ¿Por qué? Bueno, porque las matrices termoplásticas están constituidas por macromoléculas, que son miles de átomos de carbono unidos por enlaces fuertes, y sin embargo, entre cadenas los enlaces son muy débiles, son puentes de hidrógeno. De tal manera que los materiales termoplásticos, que son los que se suelen utilizar también, por ejemplo, en fabricación aditiva, se transforman por calor. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura y además tampoco en grandes cifras conseguimos romper los enlaces débiles entre cadenas, esto hace que el material fluya y se pueda transformar pues, por presión y temperatura. Por eso los materiales termoplásticos, bueno, pues son los materiales que podemos utilizar en todos los procesos de transformación por calor, por ejemplo, en fabricación aditiva, procesos de inyección, destrucción, termoformado. El material tiene forma de granza, que es lo que vemos aquí, estos granitos, que es como lo que se alimentan las tolvas de las máquinas, inyectores, etcétera, o puede ser un hilo continuo, ¿no? Un mundo distinto sería el de las matrices termoestables. En este caso, normalmente trabajamos con dos componentes, lo que es una resina y un endurecedor, ¿no? Y serían pues, las típicas resinas epoxi, poliéster, etcétera. En el proceso de fabricación se produce, al mezclar estos dos componentes, una reacción de polimerización exotérmica, y lo que hace es que las cadenas se unan entre sí con enlaces fuertes, pero de la misma energía que los que tenemos dentro de la cadena, de tal manera que si intentamos aumentar la temperatura para que rompan los enlaces entre cadenas para intentar que fluya el material, pues a la vez que estamos rompiendo enlaces entre cadenas, estamos rompiendo enlaces dentro de las propias cadenas. Por eso los matrices, los plásticos termoestables degradan con la temperatura, es decir, no se pueden transformar con calor. La forma de fabricación siempre va a ser una reacción química de polimerización y, por ejemplo, no se pueden soldar. Los termoplásticos se sueldan, los termoestables no se pueden soldar. ¿Cómo unimos los termoestables? Por ejemplo, en toda la industria aeronáutica tienen que ser uniones adhesivas
uniones mecánicas por remachado. Los materiales compuestos pues, están formados por láminas. La lámina es lo que vemos aquí, es la unión de fibras con matriz, y vemos que tenemos una orientación en las fibras. Entonces, esto hace una particularidad muy importante también de esos materiales, que sean anisótropos, es decir, que sus propiedades sean distintas en función de la dirección en las que lo medimos, ¿no? Concretamente, se dice bueno, que estos materiales dentro de la anisotropía son ortótropos porque tienen 3 planos de simetría, y nunca trabajamos con una lámina, lo que hacemos es construir el laminado, es decir, superponemos capas, y esas capas que superponemos las superponemos con láminas con distintas orientaciones para adaptarnos a los esfuerzos a los que va a estar sometida la estructura. Entonces, esto de nuevo es una particularidad muy importante de estos materiales, es que, bueno, con un material isótropo tipo acero, tipo aluminio o un termoplástico sin ningún tipo de refuerzo, bueno, pues diseñamos en función de las tensiones, etcétera, llegamos a espesores óptimos, secciones resistentes, pero en los composites es que además tenemos que diseñar el propio material. Bueno, no solo por la fracción volumétrica de fibras o la protección de fibra y matriz que tenemos, sino que tenemos que ver cómo orientamos las capas, porque según las orientaciones, pues, lógicamente cambian radicalmente las propiedades mecánicas. Para que nos hagamos una idea de la validez de estos materiales compuestos, aquí tengo un ejemplo que es un carbono epoxi, el AS48552, que trabajamos actualmente en el laboratorio con este tipo de materiales. Este es un carbono epoxi, pues lo vamos a comparar con un acero y vemos que a nivel de resistencia pues gana por goleada. O sea, estamos hablando de 2000 megapascales de resistencia en dirección de las fibras, y el acero, bueno, puse aquí unos valores de referencia, pero los aceros en función de la aleación que tengan, en función de los tratamientos térmicos, puede ser muy variable, puede llegar incluso a los 1000. Hay que recordar también que tiene un comportamiento plástico, con lo cual estaría limitado también por los límites elásticos, pero vemos que la resistencia siempre es muy superior en el caso del carbono. Vemos también que los materiales compuestos no destacan por el módulo elástico. En este caso, vemos que el acero tiene 210 gigapascales módulo elástico y solo 141 el laminado. Pongo entre paréntesis las propiedades transversales, porque recordemos que es anisótropo. Pero de nuevo tenemos que fijarnos en la densidad. O sea, un composite de carbono tiene una densidad de 1.6 frente a una densidad de 7.8 que tiene el acero. Luego, si de nuevo nos vamos a las propiedades mecánicas dividido por lo que es la densidad, pues vemos que evidentemente no tienen competencia los materiales de carbono. Por eso están hoy en día absolutamente asumidos en la industria aeronáutica, en deporte, Fórmula 1, cualquier tipo de las palas de los generadores eólicos, bueno, todas las estructuras que requieran ligereza y por supuesto propiedades mecánicas, pues indiscutiblemente los materiales compuestos son los que ganan por goleada. Bien, esto diapositiva que pongo aquí es simplemente que es realmente mi campo de investigación, que es la deslaminación, porque la deslaminación es un punto débil de los materiales compuestos en el sentido de que al estar constituido por superposición de láminas, bueno, la fractura por deslaminación puede en algunos casos limitar lo que es las propiedades mecánicas de estos materiales. Y bueno, ¿cuándo se puede presentar deslaminación? Bueno, pues por efecto de tensiones en bordes libres. Esto es una característica propia de los materiales compuestos. En el mecanizado, esto, por ejemplo, en el caso de la industria aeronáutica, se hacen muchas uniones mecánicas y efectivamente taladros, y ahí podemos tener problemas de deslaminación. Uniones adhesivas también muy típicas del sector aeronáutico, y de nuevo podemos tener problemas de deslaminación. Y el crecimiento de una grieta por deslaminación, bueno, pues puede ser modo 1, modo 2, modo 3, modos mixtos combinados. Y esto realmente, como os digo, pues es mi campo de investigación. Y la charla que estoy presentando a nivel de fabricación, bueno, es una charla divulgativa porque, bueno, conozco los procesos de fabricación, bueno, pues en todo este entorno de investigación. ¿De qué manera se presentan los materiales compuestos? Bueno, pues puede ser una tela, como vemos aquí. O sea, si queremos hacer una pieza de carbono, pues podemos comprar un tejido 0,90 de carbono, y el aspecto es como si cogiéramos una sábana. Bueno, pues eso lo impregnamos con resina, con un agente de curado, con un endurecedor, tendrá un pot life, un tiempo de vida, pues, bueno, depende del catalizador que echemos, pueden ser
20 minutos o lo que sea, con un rodillo, con una brocha o lo que sea, lo echamos encima del material y nos saldría, pues, una vez curado, pues tendríamos la pieza ya lista para ser utilizada. Claro, el aspecto dependerá de si usamos contramoldes, si usamos presión, etcétera, cosas que vamos a ver a continuación. Otra forma de presentación puede ser en forma de robbing, que es como mechas que vemos aquí, para otros procesos como el filament winding, que hablaré después. Y está totalmente asumido estos materiales en la industria aeronáutica. Pero claro, la industria aeronáutica no se puede permitir el lujo de andar con resinas, catalizadores líquidos, tiene que ser otro tipo de proceso. Y entonces ahí se trabaja con los que se llaman preimpregnados, lo que se dice en inglés prepregs. En este caso, esto que vemos aquí es una lámina con las fibras de carbono alineadas, en dirección vertical. Y la matriz pues ya tiene todo lo necesario. Es una mezcla de resina con activadores, catalizadores, etcétera, pero no está curada. En el momento que apliquemos presión y temperatura, curará y saldrá una pieza ya sólida, como vemos aquí abajo. Y esto es básicamente cómo se fabrica en el sector aeronáutico. Esto, lógicamente, pues hay que guardarlo, el preimpregnado antes de su uso, pues tiene que estar conservado a 18 grados bajo cero, puede tener un año de vida, etcétera. Entonces, como decía, un poco por contraponer lo más manual frente a lo más automatizado, pues voy a poner un pequeño ejemplo de lo que es la industria química y lo que es la industria aeronáutica, ¿no? Por ejemplo, dentro de la industria química se utiliza mucho la fibra de vidrio con resinas tipo vinylester. ¿Por qué? Porque los plásticos tienen una resistencia química buenísima. Entonces, si estamos diseñando depósitos para la industria química que van a contener ácidos de cualquier tipo, o se está trabajando en entornos de ácido sulfúrico muy corrosivos, la solución son los materiales compuestos de fibra de vidrio y de resina de vinylester. Y bueno, tenemos la suerte de tener aquí en Asturias, concretamente en San Juan de Nieva, en Avilés, una empresa Mefasa que lleva muchos años haciendo esto. Aquí vemos depósitos fabricados por Mefasa. La forma de fabricar en este caso es, bueno, superponer capas de tejido y de mat. Mat es fibra aleatoria corta, como vemos aquí, de forma alternativa, y la capa interior, más interior dentro del depósito, sería una capa muy rica de una resina de vinylester de resistencia química, y eso soporta perfectamente, pues, como digo, ácido. Si esto tuviéramos que hacerlo con metales, pues tendríamos que irnos a metales unas características muy especiales, sería carísimo y siempre se comportarían infinitamente mejor este tipo de plásticos. Incluso si es muy agresivo por el fluido que tiene que contener, la primera capa podría ser termoplástica, es decir, podría ser una lámina de polietileno, polipropileno, PVC, PVDC. Esos materiales tienen una resistencia química absolutamente espectacular. Bien, en el lado contrario, pues tenemos la industria aeronáutica, y es que los composites carbono-epoxi, pues desde hace muchos años se están introduciendo en la construcción de aeronaves, y cada modelo nuevo que sale tiene mayor proporción lo podéis ver en esta imagen, tiene mayor proporción de material compuesto, en este caso fundamentalmente carbono-epoxi. Y aquí, sin embargo, la forma de producir, la forma de fabricar ya no es manual, es automatizada. Entonces, bueno, voy a hablar simplemente de un proceso que es el fiber placement, que en este caso lo que se hace es depositar mediante un robot lo que es la fibra. Recordemos que diseñamos el material. Entonces, los robots lo que hacen es, por ejemplo, para hacer un ala de avión, un trozo de fuselaje, lo que sea, es suponer capas con distintas orientaciones, y esas orientaciones, lógicamente, pues quedan definidas en el proceso de diseño del material. Este tipo de equipos se alimentan con unos robbings ya preimpregnados, bajan hacia debajo, y digamos que hay un rodillo que va avanzando y va consolidando. Digamos que esto avanzaría hacia la izquierda, de tal forma que iríamos posicionando la cinta sobre el molde, que en este caso sería esta superficie naranja. Siempre se le da lo que se llama en inglés un tack, para que quede pegado. Sería como darle un poco de adherencia. Entonces, estos equipos llevan por delante un equipo de un calentador de infrarrojos, que lo que hace es calentar un poquitín la cinta antes de posicionarla para que realmente quede pegada al molde.
Eso lo podemos ver en este demostrador de la Universidad de Bristol. Tenéis aquí la dirección YouTube por si queréis ver el vídeo completo. Y vemos ahí cómo se va posicionando. Paro el vídeo un momentino. Ya está posicionando la fibra de vidrio y esta luz que vemos por delante es un infrarrojo que lo que está haciendo es calentando el tape, o sea, calentando la cinta que se está aportando. Bueno, vemos cómo está poniendo capas a 45 grados. Vemos cómo el infrarrojo va calentando el material para que coja adherencia y quede pegado al molde. Y de esta forma pues, se va construyendo la pieza. Pero esta pieza no está curada. O sea, estamos poniendo el preimpregnado, pero el preimpregnado todavía no está activado. No es una pieza sólida. Un vídeo equivalente, este es una empresa navarra, Torres, una empresa española, que hace equipos y estos equipos ya son de producción y están introducidos en todas las empresas del sector aeronáutico a nivel mundial. Vemos aquí un demostrador sobre lo que podría ser una superficie de un ala de avión. Vemos cómo posiciona una capa a más 45 grados, ahora girará y estará haciendo una capa por encima a menos 45 grados. Una estructura típica en este caso podría ser un más menos 45, 0,90, pero bueno, repetidas varias veces. Aquí estaría haciendo pues, un 0 grados y luego probablemente esté depositando una de 90. Bien, como decía, de esta forma los preimpregnados, ¿vale? Pues, quedan pegados en el molde, tenemos varias capas con las orientaciones que hayan salido del diseño, pero todavía hay que curar el material y eso se hace en autoclaves. Son estos grandes depósitos que vemos aquí, estos la parte de abajo un ala de avión. Dentro del autoclave, una vez cerrado, lo que se produce es temperatura y presión y de esa forma la pieza con efecto solidifica y endurece. Siempre se pone una bolsa de vacío para extraer aire y que no haya burbujas y a veces incluso se ponen otros elementos que a lo mejor pueden estar previamente curados como estos largarillos. En este caso habría que poner un adhesivo por debajo que de nuevo a nivel aeronáutico no son adhesivos líquidos, estamos hablando de láminas que tienen un carrier, que tienen una gasa que controla el espesor para que el espesor del adhesivo pues, sea constante. Y, bueno, pues un ciclo de curado típico, por ejemplo, para la AS4 que no menciona fibra de carbono, 8552 es la resina. Un ciclo típico pues tendría una duración de 5 horas y media más o menos en este caso. Esta sería la ficha técnica de Excel para este material, que es un material clásico. Y vemos que, bueno, pues las temperaturas serían de 110 hasta 180 grados. Bueno, esto es un ciclo que tiene que hacer unos escalones y la presión interna llegaría a 7 bar y siempre pues con vacío. Esto, bueno, en el plan estratégico, bueno, hay plataformas, supongo que todos conocemos distintas plataformas, la plataforma de la construcción, la plataforma de la madera, hay plataformas del sector aeronáutica en el que se reúnen bueno, pues, empresas del sector, universidades, centros tecnológicos y definen un poco pues, las líneas de investigación necesarias para el sector en los próximos años. Y una visión del año, bueno, lo que es intervalo entre el año 20 y 30, 2020-2030, una de las cosas que más les interesa a la industria aeronáutica es intentar evitar este proceso de curado. Entre otras cosas porque bueno, tienen estimado que el consumo energético en este proceso es de 85 kWh por kilo frente a procesos por autoclave que sería 0,05 kWh. Hablando de autoclaves, pues nos tenemos que enorgullecer de que en Gijón tenemos un grandísimo fabricante de autoclaves, que es Olmar. Esto que veis aquí es una noticia del comercio en el que se dice que la Agencia Espacial Europea pues, adquirió autoclaves Olmar pues, para fabricar piezas para la lanzadera Ariane 6. Lógicamente, todo lo que es industria aeroespacial lleva piezas de carbono epoxi y, lógicamente, dentro del proceso pues, tenemos autoclaves. Pero bueno, no solo la Agencia Espacial Europea, sino que tienen introducido este tipo de equipos pues, en lo que es el sector aeronáutico. Bueno, habíamos visto que en el sector aeronáutico se está trabajando con materiales termoestables. También se está investigando en otros campos para intentar meter termoestables. Claro, los termoestables no se pueden soldar. Entonces, ¿cómo unimos piezas? Bueno, una forma de unirlos es mediante remaches, como vemos aquí. Esto es un material compuesto, un ensayo para ver cómo debilitaba
el hecho de tener esa unión. Esto es un remache de titanio. Estas piezas son de titanio, en la industria aeronáutica. Vemos aquí el tornillo antes de ponerlo y aquí lo que sería el remache con una cabeza hexagonal encima. Este tornillo es igual que este otro, solo que es, vamos, una variante de tornillo corto. ¿Cómo se hacen estos remaches? Bueno, se trata de meter siempre un par de apriete muy concreto, pero no hace falta llave dinamométrica. ¿Por qué? Porque estas tuercas están ranuradas, vamos a decirlo así, están ranuradas de tal forma que cuando empezamos a apretar con cualquier llave hexagonal, cuando se llega al par de apriete adecuado, rompe la pieza, se separa la cabeza hexagonal y nos queda metido en remache. Aquí vemos la típica estructura, más o menos 45090, y esto, bueno, es un estudio que se hizo porque claro, aquí las tolerancias en la industria, en este tipo de industrias, bueno, es muy fina. Las fibras, tanto de carbono como de vidrio, son muy abrasivas y simplemente al hacer los taladros, pues digamos que la broca se va desgastando rápidamente y enseguida estamos fuera de tolerancias. Y aquí estábamos hablando de micras. En cuanto a las uniones, lo que vimos en uniones adhesivas, bueno, como digo, no son líquidos, no son adhesivos líquidos, sino que son láminas que tienen los mismos procesos de curado que tiene el laminado en cuanto a requerimientos de presión y temperatura. Lo que vimos antes probablemente fuera un co-bonding, que es meter una pieza que está curada con otra que está sin curar. Entonces, en autoclave, de manera simultánea, cura la pieza que está sin curar y a la vez el adhesivo. Tendríamos otros tipos como el secondary bonding, el co-curing, etcétera, dependiendo de qué piezas están o no están curadas previamente. Luego, otra característica muy importante del sector aeronáutico es la certificación de los materiales. Como es un material que se construye, por capas. Cuando se fabrica por Faber Placement, estamos hablando de tolerancias de más o menos 1 grado, siempre puede haber algún problema, siempre puede pasar cualquier cosa. Entonces, antes de hacer una máquina, se fabrican paneles, se hacen un montón de ensayos para comprobar que el material certifica y que la máquina fabrica correctamente. Si se monta en otro sitio, pues lo mismo. Periódicamente se hacen este tipo de ensayos y son ensayos muy, vamos a decirlo, con unos requerimientos muy finos de tolerancias de todo tipo en las probetas en cuanto a perpendicularidad, paralelismo, etc. Es un control fortísimo el que se hace. No hay otro sector igual que el aeronáutico en cuanto a esto. No solo se ensaya lo que es para calcular las constantes elásticas en dirección de las fibras perpendiculares, etc. Al ser material ortótropo, las constantes elásticas independientes son más que en un isótropo, hay que hacer muchos ensayos, sino que además se hacen ensayos con uniones taladradas, impacto y tolerancia al daño, compresión post-impacto. Se hacen ensayos a temperatura ambiente, se hacen, como se ve aquí, a baja temperatura. Un clima es lo que se llama, que a los plásticos no les va muy bien, es lo que se llama el hot wet, por eso también se ensayan. Primero se saturan los materiales en cámaras climáticas a 80% de humedad relativa, 70 grados, se vuelven a ensayar. Y es fácil que los subcontratistas que hacen este tipo de ensayos para la industria aeronáutica, es fácil que pasen 3 auditorías técnicas, ¿no? De la propia industria aeronáutica, NADCAB y ENAC. Como digo, esto es una pincelada para que, bueno, pues un poco divulgativo de qué particularidades tienen los materiales compuestos en cuanto a fabricación, y simplemente voy a comentar 2 cosillas más y con esto acabo. Ya esto no es propio de la industria aeronáutica, es genérico, sería el proceso que se llama de filament winding, que es para fabricar piezas de simetría cilíndrica o ligeramente troncocónicas. En este caso tendríamos, en el caso más sencillo, 2 grados de libertad, tendríamos un mandril girando y una guía desplazándose lateralmente paralela al eje del cilindro. De esta manera, pues haríamos un enrollamiento con un ángulo determinado en función de la relación de velocidades entre la velocidad del mandril y el movimiento lateral de esta guía. Las fibras están en robbins, rollos, fibra seca, pasa por el baño, pasa al mandril y una vez acabado, este mandril se pasa a curar a un horno y una vez curado se saca el horno y con un extractor se sacaría la pieza. Y así se fabricarían números, por ejemplo, depósitos y tal, pero bueno, eso ya necesitaremos más grados de libertad. O sea, lo mínimo serían 2 grados de libertad, que son estos que señalo aquí, pero hay máquinas con muchos más grados de libertad. Y ya para acabar, y con esto acabo, bueno, pues hay muchos más procesos, como se llama el Resin Transfer Molding, que es RTM,
que simplemente en un molde se coloca la fibra seca, la parte superior del molde, temperatura, entra la resina como agente depurado por un canal y bueno, pues por un tiempo cura y se desmoldea. Y otro tema que también es muy interesante para muchas industrias y se está desarrollando cada vez más es el tema de la infusión, que es muy parecido en este caso con bolsa de vacío. Hay un canal vacío alrededor de la pieza, bolsa de vacío, fibra seca, y de nuevo entra la resina con el agente depurado y bueno, pues con eso se fabricaría la pieza. Y bueno, no simplemente ya por acabar, el mundo de los composites es muy amplio. Hay composites, por ejemplo, de matriz de carbono, fibra carbono, matriz carbono. Esto bueno, se trabajó aquí en Asturias desde el Instituto, desde el INCAR, Instituto del Carbono, del CSIC, estuvieron fabricando en los años 90 pues, composites carbono-carbono. Y los composites carbono-carbono son de altísima tecnología, en el sentido de que mantienen propiedades mecánicas a temperaturas tan altas como 2000 grados. Tanto es así que se utilizan en frenos de aviones y en industria aeroespacial, pues en zonas de protección donde haya que mantener propiedades altas a temperaturas también altas. Bueno, yo creo que con esto acabo la presentación y como os digo, bueno, pues la idea de esta presentación es simplemente pues, dar una pincelada, presentar lo que son los materiales compuestos y, bueno, pues a lo mejor a alguien le puede surgir alguna idea pues, a la vista de estos procesos que son menos conocidos porque los materiales compuestos bueno, no se estudian tanto en las escuelas como otros materiales. Pues nada más. Muchas gracias. Jorge. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Empezamos con preguntas para Ignacio y para Jorge y después ya seguimos con preguntas para los demás ponentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, pues pregunto yo, si nadie quiere. Bueno, una para Ignacio. Vi hace unos días en el periódico que estabais haciendo bueno, os ponía como de industria gijonesa que se dedica a hacer robots colaborativos, que si teníais, me parece que ponía para la recolección del kiwi, para ensayos, muestras de laboratorios y demás. Y bueno, ponía que vosotros estabais orientados un poco al mercado europeo, pero ¿qué cuota, sabes más o menos por qué cuota de mercado nacional o asturiano andáis? Sí, claro. Las cuotas son muy variables porque nosotros no tenemos un producto que tiene un consumo recursivo. Nosotros trabajamos básicamente por proyectos. Entonces es difícil, digamos, mantener la misma cuota o tener un crecimiento o un decrecimiento progresivo. El año pasado fue un año un poco raro, un poco especial, porque fuimos trabajando con la pandemia. A medida que unos países cerraban, otros seguían abiertos. Entonces empezamos el año trabajando por los países del este de Europa, acabamos en Sudamérica. Y en España el año pasado fue muy malo. Fue como, vamos, yo creo que en España no se llegó al 10% del negocio. Este año pinta peor. Este año somos poco optimistas. Entonces, si nos vamos al 2019, es el último año, digamos, normal que tuvimos, teníamos un mercado nacional que era superior al 50-60%, un mercado europeo que podía ser un 30%, y ese año empezamos a trabajar en Sudamérica, entonces era residual. Y se vendió también algo en Estados Unidos. Pero nosotros notamos que estos años fueron raros, pero notamos que la parte internacional está cogiendo mucho más fuerza que la nacional. Lo cual es una desgracia y un mal síntoma, porque significa que nuestras empresas no están modernizándose o invirtiendo al mismo nivel que las de otros países.
Vale, gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, una pregunta, Jorge, más que nada por curiosidad, porque en el tema de los composites sí que es cierto que la industria aeronáutica lleva trabajando en este tema desde hace ya bastante tiempo. De hecho, el Airbus 350, por ejemplo, fue uno de los primeros aviones que prácticamente, por lo menos se vendía, que estaba, tanto el fuselaje como las alas, estaba fabricado prácticamente con composites. En este tema, en esta industria que ha sufrido un parón por la pandemia, lo que quería saber era si ha habido otros sectores, aparte del aeronáutico, en el que se han empezado ya a utilizar los composites ya de una manera más habitual. No, pues no. La verdad es que costó mucho introducir en la industria los composites desde hace muchísimos años, pero incluso en el sector aeronáutico, que son materias que encajan perfectísimamente, tardó mucho en entrar porque conocemos el acero desde hace decenas y decenas de años, ¿no? Sin embargo, los composites no. Entonces, siempre había esa preocupación de, bueno, ¿y qué va a ver quién se atreve ahora a cambiar esto, meter aquí un composite, a ver qué va a pasar en vuelo, a ver si va a empezar a haber problemas o lo que sea? Entonces empezó a introducirse poco a poco en estructuras que no eran muy comprometidas en vuelo. Cuando se vio que pasaban los años, no pasaba nada, pues cada vez más, y efectivamente los últimos modelos, tanto de Boeing como de Airbus, pues tienen, vamos, un porcentaje muy alto y además en estructuras portantes. Hay un sector que no acaba de entrar y sería vamos, el despegue total de esto. O sea, la industria química ya con mente que sí, pero porque no hay otras. O sea, son materiales que se comportan fenomenal frente a corrosión química y no hay ningún metal que pueda hacer sombra a eso. Pero el problema es la industria de automoción. Ahí es donde no acaba de entrar. ¿Por qué no acaba de entrar? ¿Qué se está haciendo en automoción? Bueno, plástico puro, no estamos hablando de composites, piezas sin responsabilidad, lo que sea, a lo mejor la pieza que cubre una especie de retrovisor, un parachoques, cualquier cosa. Bueno, todo eso se puede hacer inyección de plástico sin problema. Que se puede llamar bueno, vale. Estoy hablando en general, siempre hubo ejemplos que hacían en composite, no sé si era la puerta del BX o no sé qué, pero bueno, son cosas muy anecdóticas, pero no entra a nivel de producción en masa. Que se puede llamar composite, hubo algún vehículo que utilizaron poliamida con fibra corta de vidrio. Es decir, se aprovecha como si fuera un proceso de inyección, un termoplástico, una poliamida, vale, pues la inyectamos y sacamos una pieza sin ningún problema y además le metemos un poco de fibra. Eso no es realmente un composite con todas las características porque las granzas son muy pequeñas, entonces la fibra de vidrio es muy corta y la fibra de vidrio corta no tiene ni mucho menos las probabilidades de la fibra larga. Es decir, una fibra para que aporte todo lo que tiene que tener una longitud mínima, ¿de acuerdo? ¿Por qué no acaba de entrar? Porque los procesos aeronáuticos no se pueden trasladar ahí, porque la velocidad a la que hay que producir, las cadencias de producción, etcétera, no permiten trabajar con estos termostables, esperar, no permiten ese tipo de cosas. Ahí lo ideal sería otro tipo de matriz, no la termostable, sino la termoplástica, la que se puede conformar con presión y temperatura. Y yo recuerdo una patente de DuPont de finales de los años 80, creo que fue del 87, que se llamaba el LDF, Long Discontinuous Fibers, y además coincidió cuando DuPont se empezaba a sentar aquí en Asturias en el 92, y ellos sacaron lo que pretendían con esa patente, es decir, bueno, tengo una lámina aquí de un producto termoplástico, entonces voy a poner fibras alineadas. Y la idea es decir, bueno, pues que estas chapas que entren en producción y que sigan un proceso parecido a lo que es una chapa metálica, es decir, presión y temperatura. Entonces podríamos tener un fuerte ritmo de producción. Problema de las fibras, que una fibra larga aporta resistencia, pero dificulta la conformabilidad de la pieza. Entonces un poco la patente esta es decir, bueno, fibras suficientemente largas para que tengan resistencia, pero suficientemente cortas para que tengan conformabilidad a la pieza.
Entonces, bueno, tenían un centro en Alemania con demostradores, con semiesferas, etcétera, pero todas las cosas que vi hasta ahora y no sé responder por qué, no acaban de entrar en el mundo del automóvil. Eso sería el despegue. Me imagino que ahí sea un problema de coste fundamentalmente, me imagino, pero no lo conozco, no conozco el tema en profundidad. Pero sería la solución y sería el campo que queda para que entren los composites en otros sectores importantes. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo una duda, una curiosidad. ¿De qué espesores hablamos en el sector aeronáutico? Por tener un... no sé si por quedarnos tranquilos o intranquilos, ¿no? Hombre, tranquilos. Bueno, tranquilos estamos, pero me refiero que... ¿De qué espesores? No, hay que estar porque te aseguro que el programa de ensayo que tienen es descomunal. O sea, el control que se tiene sobre el material es descomunal. Es que cuando se certifica un material, cuando se hacen ensayos, no solo tiene que dar una media, sino que tienen que entrar los valores en un intervalo. Y o sea, es tremendo. Aparte, muchas piezas hacen un escaneo por ultrasonidos 100% de la pieza, para ver que no hayan quedado defectos dentro que luego se han completado desde tensiones. Bueno, tal como conozco el mundo de los composites y bueno, alguna vez estuve en las fábricas de Airbus y tal, a mí me da mucha tranquilidad. O sea, creo que los procesos son procesos que están muy controlados, está todo muy procedimentado y espesores, bueno, te puedo decir que los suficientes. No te sé decir porque, bueno, yo con las muestras que trabajo no sé hasta qué punto son representativas de qué partes que trabajo. Que trabajé en alguna ocasión, no sé hasta qué punto son representativas, pero lógicamente tampoco pueden ser espesores descomunales. O sea, yo con las piezas que trabajé, pues a lo mejor el máximo espesor puede ser 8 milímetros, una cosa así, pero a nivel ya de estructura de un avión real no te puedo decir. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a ir terminando el desayuno. Yo creo que Santos, que además tiene que marchar, si quieres cerrarlo tú, así... No, ya que estamos... no, decir que ha sido una jornada muy interesante y bueno, como todas las que estáis organizando. En este caso, bueno, pues siempre de todo siempre se aprende y bueno, y desde luego felicitaros a todos por vuestras exposiciones y nada más. Nos vemos en la próxima edición, en la próxima jornada o desayuno que organicéis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.